27 de febrero de 1989. Guarenas, Estado Miranda. Usuarios del terminal que se dirigían a Caracas comienza una protesta por el repentino aumento del pasaje. La cobertura de este acontecimiento se propagó rápidamente por las diferentes poblaciones hasta llegar a la capital, provocando fuertes disturbios y saqueos en gran parte del país, pero focalizados principalmente en Caracas. ¿Quieres saber la verdad de lo que pasó ese y los días posteriores? Acompáñanos hasta el final del video, donde descubrirás las verdaderas causas y consecuencias del llamado Caracazo. Así comenzamos. ...18 de febrero de 1983... tras una caída de un 30% en los precios del petróleo, las arcas públicas se ven en apuros. La Venezuela, que durante 30 años ha vivido del rentismo petrolero y de políticas socialistas, cae en una crisis económica. El gobierno del entonces presidente Luis Herrera Campins debe asumir una fuga de capitales de casi 8.000 millones de dólares y por ende el correspondiente descenso de las reservas internacionales, factores que hacían inminente una devaluación. A esto se le agrega el vencimiento de una deuda externa en enero de 1983 de cerca de 9.000 millones de dólares que el gobierno no pudo asumir en su momento. Esto llevó al denominado Viernes Negro, donde miles de personas vieron cómo sus ahorros desaparecieron y sufrían una fuerte devaluación de la moneda. Así, en los años consecuentes, la vida que llevaban muchos venezolanos se fue deteriorando significativamente. Ya para el año 1988, el país pasó de 30% a 60% de pobres. El derrumbe de las clases medias y altas fue significativo, lo que provocó un creciente malestar en toda la sociedad venezolana, acostumbrada a lujos y comodidades. Ese mismo año, hay elecciones presidenciales y resulta ganador Carlos Andrés Pérez, con la promesa de poner orden al país, pero nunca en su campaña dijo el verdadero ajuste que debía hacer para poder ordenar el país. Vuelve la alegría a todos los rincones de Venezuela para aclamar al candidato de la esperanza, Carlos Andrés. Visión de futuro, coraje para enfrentar las grandes decisiones y capacidad para resolver son características de Carlos Andrés que impulsan al pueblo a apoyarlo con todo su entusiasmo. Esta es la respuesta. Un pueblo vibrante que sigue entusiasmado con Carlos Andrés Pérez, el presidente. Para muchos venezolanos, el primer mandato de CAP había sido el mejor, pues se habían dado cientos de planes sociales, se nacionalizó la industria petrolera. El petróleo mueve hoy la historia, debemos movernos con ella. Manos a la obra, ahora debemos hacernos dueños de nosotros mismos. Pero esto había producido un daño significativo a la nación, pues provocó el crecimiento del Estado y la corrupción. Esa esperanza se vio reflejada en el acto de proclamación como presidente de la República en el Teatro Teresa Carreño, hecho que fue nombrado como la coronación, contraviniendo así el ajuste económico que debía tomar. A esta ceremonia fue invitado el dictador Fidel Castro, enemigo histórico de la democracia venezolana, quien, según Carlos Julio Peñalosa, comandante del ejército, aprovechó para introducir al país armas y asesores a movimientos de izquierda para aprovechar el clima de descontento del país. En su segundo mandato, Carlos Andrés estaba convencido que debía enmendar su error y que su carisma bastaría para afrontar los ajustes económicos que debía tomar el país para definitivamente enrumbarse al desarrollo.
Para ello nombró en su gabinete de gobierno a los mejores tecnócratas del país, encabezados por el ministro de Planificación, Cordiplan, Miguel Rodríguez Fandeo. Estos desarrollaron un plan para bajar la inflación, liquidar la deuda pública y comenzar con un crecimiento económico sin déficit fiscal. Así lograr la desregulación de la economía a través de un programa de ajustes macroeconómicos. Este plan se denominó el Gran Viraje. El partido de gobierno, el llamado lucinchismo, prácticamente se colocaba en la oposición por sus diferencias con el perecismo. Además, COPEI y el MAS, los dos fuertes partidos opositores, fijaron de antemano una línea de impugnación a las medidas. De este modo, todo esfuerzo comunicacional para crear un colchón de opinión que amortiguara los efectos de los anuncios resultaba tardío e insuficiente. Este plan es anunciado el 16 de febrero de 1989. A 13 días de jurar por segunda vez como presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, pero este dio un breve discurso ante un auditorio de invitados especiales de todos los sectores gremiales, sin explicar a fondo las medidas que debían tomarse. Discriminación. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Venceremos las dificultades. Esto fue aprovechado por los sectores opositores al gobierno y sectores de extrema izquierda, enemigos de la democracia, para denominarlo paquetazo económico y decir que estas medidas eran para los ricos, que la gente iba a seguir siendo pobre e incluso se iban a multiplicar. Estas afirmaciones, y sin ningún contrapeso para informar las medidas, reavivó el resentimiento social obtenido desde el Viernes Negro y que se fue acrecentando día a día por los continuos mensajes de los opositores en entrevistas de radio y televisión. El 26 de febrero, el Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano, también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. Pero al día siguiente, los transportistas de la ruta interurbana de Guarenas-Caracas aumentaron el pasaje al 100%. Esto provoca que la población comenzara a protestar a los alrededores de la terminal de la localidad. A la hora y al ver que los transportistas no cedían a las exigencias de los usuarios y no salía ningún transporte, comenzó a llegar más gente que debía ir a sus sitios de trabajo en la ciudad capital, provocando congestión de aproximadamente 1000 personas. Pocos minutos llegó la prensa, quien comienza a informar de las protestas como era rutina. Y tengo que decir lo siguiente: nosotros nos estamos acogiendo a una decisión que tomó la Central Única con relación al aumento de la tarifa que estamos presentando, la tarifa vigente. Yo creo, según la información que tenemos, porque asistimos a una asamblea que fue convocada por el presidente de la Central, donde estuvo presente el comité ejecutivo y algunos funcionarios, algunos representantes de los diferentes organismos del Estado, el cual nos dieron por decisión que le diéramos cumplimiento a esa tarifa, el cual fue aprobada y discutida con diferentes organismos del Estado. La gasolina, se nos aumentaron las unidades, se nos aumentaron los repuestos y el aumento que se nos está dando, que es el 30%, casi estamos seguros que ese aumento de 30% va a estar vigente durante 5 o 7 años. Al poco tiempo comienza a ponerse violenta la protesta, rompiendo vidrios de los buses y carros de la terminal, y comienza el caos. La población comienza a salir a las calles de Guarenas y posteriormente en Caracas, y comienzan los disturbios, saqueando los comercios. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos. Al principio en los sectores populares se veían protestas pacíficas, pero en segundos se convirtieron en violentas. Incluso existen videos en los que se ve a la policía metropolitana intentando poner orden a los saqueos para evitar la violencia. En horas de la tarde,
La policía metropolitana es rebasada y la población saquea comercios de electrodomésticos, joyerías, calzado, ferreterías, abastos e incluso bodegas de personas en los mismos barrios. La protesta también se originaron en otras ciudades como La Guaira, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. Desbordado por los saqueos, el gobierno declaró el toque de queda, cuyo horario fue establecido de 6 a.m. a 6 p.m., militarizó las ciudades principales y ordenó la suspensión de las garantías constitucionales. Por ello, no se puede permitir, y las Fuerzas Armadas no lo pueden permitir, que minorías que no quieren entender esta situación aprovechen cualquier evento para desatar una ola de intranquilidad en toda la nación. Esto no se puede tolerar y tenemos que pedirle a todos nuestros compatriotas serenidad y confianza en que el gobierno, frente a una situación de dificultades, con toda decisión está buscándole salidas a la situación. Reconocemos la dificultad y la dureza de las medidas, pero no hay otros remedios si queremos bienestar, si queremos beneficio para toda la colectividad. En la ciudad de Caracas es activado el Plan Ávila, el cual confería al ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener el motín, los saqueos y el vandalismo. Al ver la salida de los militares de los cuarteles en muchas ciudades, se festejaba los convoyes, pues se pensaba que los militares pondrían orden ante el vandalismo. Pero para contener los hechos vandálicos, los militares hicieron uso de su armamento, pues en algunos casos había civiles armados que se enfrentaban a los militares y no obedecían las órdenes de volver a sus casas. Estos hechos vandálicos continuarán hasta el 8 de marzo, principalmente en la Universidad Central de Venezuela y en los barrios de la ciudad capital, con un saldo devastador, mayoritariamente en esos sectores. Según la cifra oficial emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como la peste. Por otra parte, a consecuencia de una solicitud a los tribunales del Comité de Familiares de las Víctimas, en el Cementerio General del Sur aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos, aunque el entonces ministro de Defensa Ítalo del Valle Aliegro contaba poco más de 300. Estos acontecimientos provocaron un caldo de cultivo dentro de las Fuerzas Armadas, infiltradas por la izquierda que, en 1992, organizó un movimiento golpista de oportunistas que aprovechó para intentar deponer al presidente Carlos Andrés Pérez, y aquí te lo contamos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y cuéntanos, ¿crees que el Caracazo fue espontáneo o promovido? Esto es Militorias, Historias y Fuerzas Militares.